Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jenny Carolina Quiroga, estudiante de Psicología en la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. En esta oportunidad vamos a exponer acerca de los rasgos de personalidad y cómo se involucran con los trastornos de personalidad, analizando el caso 1 y el caso 2 de una actividad colaborativa. Primero, ¿qué son los rasgos de personalidad? Empecemos con definir esta importante palabra que son los rasgos. Se pueden definir como características propias de la persona. Es como un tipo de descripción exhaustiva de los rasgos, las características. En ese sentido, los rasgos de personalidad nos permiten identificar una persona de otra persona. Desde el punto de vista de la psicopatología, existen dos formas diferentes de definir la personalidad. Una de esas formas la describe Eysenck en 1985. En su artículo define la personalidad como un fragmento de la persona y dice que ese fragmento de cualidades, de características, es resistente al cambio. Posee una coherencia y posee una generalidad siempre al emitir respuesta frente a un contexto o frente a una situación específica. Por otro lado, Roizen y Powell en 1983 también mencionan la personalidad como todo aquello que identifica al ser humano en su ciclo vital, es decir, su estilo de vida, sus creencias, sus motivaciones y las concepciones propias que tiene acerca del entorno y del mundo. Los rasgos de personalidad adquieran un carácter de trastorno de personalidad deben poseer ciertas características como ser desadaptativos, ser inflexibles y también promover como una perturbación en las funciones del individuo significativa, es decir, que les causen un sufrimiento subjetivo al paciente. Todo esto cuando se reúne y cumplen los rasgos, esta función en el organismo, podríamos hablar de un trastorno de personalidad según el manual DSM-4 y el manual DSM-5, que es nuestra guía diagnóstica por el que nos regimos para saber cuáles son los criterios de cada trastorno de personalidad. Esta actividad colaborativa se basa en analizar dos casos específicos que nos da la universidad para saber qué tipo de afección hay en el paciente, qué tipo de trastorno hay según los síntomas que presentan y según como la descripción básica que nos da el caso. En el caso 1 podemos ver que es un paciente de 24 años, que es soltero, tiene un empleo estable, vive solo y hace aproximadamente 2 años ha padecido de una tensión, ha sufrido tensión y le resulta imposible estar relajado, estar tranquilo. Últimamente esa tensión que el paciente experimenta dice que ha afectado sus relaciones laborales y sus relaciones sociales. Esa es en cuanto a la descripción que nos da el caso 1. Los síntomas que pude apreciar analizando el caso 1 de la actividad colaborativa es que este joven de 24 años presenta preocupación, tensión, sentimientos de inferioridad, presenta falta de conciliación del sueño, que es muy importante para el desarrollo cognitivo de la persona, miedo al futuro y también varias creencias irracionales. Bueno, si analizamos el caso número 1, todo lo que es la sintomatología, lo que el paciente explica y toda la descripción del caso, podría aplicar para un trastorno de disfunción eréctil o para el trastorno pues, que anteriormente mencionaba, que es el trastorno de ansiedad generalizada. Sin embargo, en este caso vamos a estudiar son los rasgos de la personalidad de Marcos, paciente de 24 años. Entonces, con toda la información que tenemos acerca de la historia clínica o la descripción o el perfil psicológico que aquí tenemos presente, podemos decir que los rasgos de personalidad de Marco aplicarían para el manual diagnóstico de DSM-5, los trastornos de personalidad, aplicaría para el grupo número A, para el trastorno de personalidad paranoide, ya que el criterio A de este trastorno de personalidad nos habla de la desconfianza, suspicacia intensa frente a los demás, de tal manera que los motivos se interpretan como malévolos, o sea, esa sensación de que no va a ser aceptado y de que todas las personas están pensando mal de él. Eso es lo que impide que él se pueda relacionar efectivamente con
compañeros laborales o con sus amistades. En pocas palabras o en otras palabras, las relaciones interpersonales se vuelven pobres debido a esa misma desconfianza. Dice acá para el criterio A el síntoma número 1, que es sospecha sin base suficiente de que los demás explotan, causan daño o decepción al individuo. El 2 dice preocupación por dudas injustificadas acerca de la lealtad o desconfianza de sus amigos. Aquí podemos cambiarlo por desconfianza en sus parejas, ¿no? Ya que no han logrado tener una relación estable, amorosa con una persona, entonces todo esto es debido a la desconfianza, esa angustia, esa ansiedad que siente por ser aceptado, porque en su interior probablemente crea que pues todo lo que él hace a escondidas, que no es capaz de sacar, todo eso cause todo lo que es la preocupación y la ansiedad que él presenta. Si estudiamos cada uno de los puntos del manual diagnóstico, como el punto número 3, dice poca disposición a confiar en los demás. Entonces todo eso hace que él no confíe en las relaciones de pareja, ya que pues para tener placer sexual debe recurrir pues a la masturbación o a pagar a una persona para que preste ese servicio, ya que no tiene la capacidad de entablar una relación amorosa debido a la desconfianza que él mismo tiene de sí mismo, de sus capacidades. Todo esto le ha llevado pues al punto de que no es capaz de tener una erección. Entonces, cada uno de los puntos del criterio A prácticamente se acoplan a las características de este paciente, a las características de comportamiento, de pensamiento subjetivo que tiene. También el trastorno paranoide nos dice pues que no siempre se presentan en pacientes con otra clase de trastornos, es decir, no tiene síntomas psicóticos. Hasta el momento pues él no habla de alucinaciones o algo así, pero sí afecta sus relaciones interpersonales, está afectando su salud y pues en mi opinión se podría especular incluir los rasgos de personalidad dentro del grupo A en el trastorno paranoide. Haciendo esto, pues todo acerca del caso 1, vamos a escuchar a nuestra compañera Karen Quiroga, que ella nos va a explicar acerca de los trastornos de personalidad, también nos va a explicar acerca del caso número 2, todas las características que tiene este caso, todo lo que pues ella nos puede aportar para este video acerca del caso número 2. Muchas gracias. A lo largo de la historia se han propuesto diferentes términos para definir la personalidad. Según Larsen y Bush 2005, consideró este constructo tan complejo como un conjunto de rasgos psicológicos y mecanismos dentro del individuo, que son organizados, relativamente estables, que influyen interacciones, adaptaciones al ambiente, intransíquico, físico y social. Basándonos en los rasgos de personalidad de esta paciente, podemos asociarlos al grupo A de los trastornos de personalidad. En este caso, trastorno de personalidad esquizoide. En el DSM-5 sería el 301.20 y en el CIE-10 el F60.1. ¿Cuáles son los principales factores o rasgos de personalidad? Tenemos extraversión, introversión, amabilidad, cordialidad, dureza emocional, apertura, cerración, neurotismo y estabilidad emocional. Analizando el caso 2, junto con el DSM-5 podemos revisar como tal lo que serían los rasgos de personalidad. En esta oportunidad, el caso 2 es una paciente de 17 años que presenta temor al asistir a la escuela, consulta a un psiquiatra por presentar episodios de pánico, baja autoestima, vive con sus padres, con sus 4 hermanos, tiene pocas relaciones con sus amigos, con su familia, le tiene pues pánico a la escuela. No puede conciliar el sueño, más que todo tiene episodios de pánico constantes. Analizando como tal el caso 2, los síntomas que presenta la paciente con relación al manual diagnóstico DSM-5 en relación con los trastornos de personalidad, podemos presumir un posible diagnóstico con un trastorno de ansiedad social, ya que
Se cumplen como tal todos los criterios para esta investigación. Podemos definir un presunto diagnóstico de esta paciente basándonos en los rasgos de personalidad y asociándolo como tal al trastorno de personalidad esquizoide. El criterio A del trastorno de personalidad esquizoide podemos decir que es un patrón dominante de desapego en las relaciones sociales y poca variedad de expresión en las emociones y en los contextos interpersonales, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos. Podemos asociar esto a la falta de interés que tiene la paciente de relacionarse con sus compañeros de grupo y con sus familiares. No desea ni disfruta las relaciones íntimas, incluido el formar parte de una familia. Casi siempre elige actividades solitarias. Esta paciente pues por lo general siempre se encontraba lejos de sus compañeros y no se relacionaba con ellos.